preparación y purificación de proteínas es uno de los temas más, digamos, más sencillos de los que vamos a trabajar, no porque los otros sean difíciles, sino porque este me sirve para muchas cosas. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos la estructura de las proteínas y esto es lo que vamos a revisar. Con mucho detalle lo van ustedes a seguir utilizando. La estructura primaria, que aquí la ponemos en forma vertical, es la secuencia de aminoácidos y también se llama configuración de las proteínas. Vamos a revisar después la diferencia entre configuración, que sería la estructura primaria, y conformación, que es la estructura terciaria. La estructura primaria es solamente la secuencia de aminoácidos, que fue la que ustedes dibujaron ayer con su péptido. Dibujaron un péptido lineal, chiquito, de 5 aminoácidos. Eso no es una proteína. Una proteína debe tener más de 51 aminoácidos, para que ya podamos decir que es una proteína. Esa proteína se va a poder acomodar en el momento en que va siendo sintetizada en las células en estructuras secundarias de hélice alfa o de láminas beta, que me va a dar como producto final la estructura terciaria de la proteína, que también se llama conformación. Todas las proteínas tienen estructura primaria, secundaria y terciaria. Todas. Algunas tienen estructura cuaternaria. Muchas proteínas son simples, están hechas exclusivamente de aminoácidos y algunas tienen grupos diferentes. Por ejemplo, en este caso, esta es una hemoproteína. Tiene un grupo hemo, este que circulé en azul. Y entonces ya es una proteína compleja o conjugada. No es simple, es compleja. Todas las proteínas tienen estructura terciaria, pero no todas son conjugadas. Hay proteínas simples, como la lisozima, que solamente está hecha de aminoácidos, y la mioglobina, que fue nuestra estructura terciaria, nuestra proteína a la que se le determinó estructura terciaria. ¿Por qué investigador que lo sacó de las ballenas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál investigador fue? Daniel Carmona. Pilar Sánchez. Andrew Kendrew, ¿algo así? Andrew quiere, bueno, una traducción es Andrés. Kendrew, sí. Andrew Kendrew fue el que determinó la estructura de la mioglobina. Y esto es muy importante porque sirve para lo que sí. Ya habíamos quedado en que las proteínas que vamos a purificar las tenemos que sacar de algún lado. En el caso de Andrew Kendrew, del músculo de ballena. Y de ahí se puede sacar del músculo la mioglobina. Se homogeniza el tejido, que puede homogenizarse en licuadora, mortero u homogenizador Potter. Después se puede llevar a una centrifugación común, como sería la del lado izquierdo, centrifugación diferencial, o una centrifugación diferencial en gradiente de concentración, que puede ser de cloruro de cesio o de sacarosa. Son de los más comunes. Entonces vamos a tener diferentes componentes. Se me olvidó la diálisis, ahorita se las pongo. Yo espero que alguna vez hayan hecho una diálisis. Las puede uno hacer por diferentes razones. Difícilmente en la cocina, pero se pueden hacer. A ver, aquí en la tabla lo que tenemos es una tabla de purificación de una enzima hipotética. Vean, son 5 pasos de cromatografía. Ahorita ustedes ya vieron que esta cromatografía va a ser, perdón, esta separación va a ser a partir de las células. En el caso de las Escherichia coli, pues bueno, lo que se usa es una muestra de Escherichia coli que se dejó crecer. Se separan las Escherichia coli por centrifugación, generalmente del medio de cultivo se separan por centrifugación y luego se rompen. ¿Cómo se rompen? De muy diferentes maneras. Por rompimiento mecánico, por ultrasonido, se pueden romper de manera enzimática, se pueden romper de muchas maneras. Pero entonces lo que nos queda son células rotas. Tenemos que quitar el exceso de células que no se rompieron y nos van a quedar solamente células rotas que me van a servir para de ellas extraer la proteína que quiero. Por ejemplo,
la enzima. En el caso de, no de Escherichia coli, sino de Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, no una bacteria, no es un procarionte, como ustedes saben, es un eucarionte, se va a tomar el precipitado de levaduras y se rompen. Se pueden romper de manera mecánica y entonces ya tenemos el extracto acelular, como dice su tabla, es decir, sin células. Es un extracto crudo porque va a tener todas las proteínas que estaban adentro de las células de levadura, todas, y nosotros solamente queremos una, la enzima. En este caso, la enzima invertasa. Entonces se pueden precipitar con sulfato de amonio, se pueden separar en el tercer paso por una cromatografía de intercambio iónico, en el cuarto paso por una cromatografía de exclusión y en el quinto paso por una cromatografía de afinidad, que era lo que estábamos revisando hace un momento. Y ven ustedes cómo va aumentando en la última columna la actividad específica. Por favor, eso siempre es pregunta de examen. Yo les voy a dar una tabla donde les voy a poner la fracción de volumen total, la proteína total, la actividad, y ustedes tienen que calcular la actividad específica. Y después van a tener que calcular la pureza. La actividad específica es la actividad entre la proteína total. Vean ustedes cómo la actividad va aumentando de específica. La actividad específica va aumentando desde 10 hasta 15.000. En la tabla que les dejé de las proteínas que detienen a la galactosa, viene cómo se determina la actividad y por favor lo van a leer para que vean cómo se hace esto. Esta es la Oiga, profe, cromatografía. Sí, dice mi compañero Miguel que si lo puede dejar pasar. no me ha aparecido, dígale a Miguel que me espero tanto. Es que si no aparece aquí yo no lo puedo dejar pasar. Tiene que aparecer aquí en la pantalla que ya hay alguien esperando. Dígale que lo intente de nuevo, yo creo que no tiene bien el enlace. Entonces tenemos, dígale que lo intente, por favor. Tenemos la cromatografía, ahora sí ya apareció. Aquí tenemos la cromatografía por exclusión de tamaño. Aquí tenemos la cromatografía por exclusión de tamaño. Como pueden ustedes ver, salen primero las partículas más grandes. Y esto también puede servir para determinar el peso molecular de una proteína. Porque hay columnas que dejan salir sustancias con un cierto peso molecular. Vean ustedes, salen las partículas más grandes, las medianas, las pequeñas, y en ese orden vamos a separarlas. Si tenemos intercambio iónico, vamos a dejar que pasen de manera diferente. Y las de afinidad, vean ustedes aquí, la columna tiene pegado el ligando, que en este caso la columna tiene pegado el ligando, era lo que no me acordaba de qué color era, es de color negro. Vean ustedes en el recuadro superior que la proteína de interés que nosotros queremos separar tiene la forma de una media luna o de una luna. Y la cromatografía, el soporte del cromatograma, son esférulas que tienen pegados el ligando. De tal manera que cuando nosotros ponemos la mezcla de proteínas, que en este caso son proteínas azules, aquí se ven cuadradas, triangulares amarillas, cuadradas azules, triangulares amarillas, y las medias lunas rojas. Cuando nosotros pasamos esa mezcla, solamente las que se van a pegar al ligando, que son las lunas rojas, se van a quedar pegadas a la columna. Por lo tanto, van a salir tanto las proteínas azules como las amarillas. Esas se salen. Ya que la columna se quedó con nuestra proteína pegada, ¿cómo se la podemos sacar? Aquí hay un método. Un método es ponerle una solución de ligando para que en lugar de que se peguen al ligando que está unido al soporte, ahora se peguen al ligando que va a salir. Y podemos sacar a la proteína unida al ligando. Otra forma es que las proteínas que tienen forma de media luna, al pH de la solución que estamos usando para eluir, le cambiemos el pH. Al cambiarle el pH a la proteína que tiene una forma de media luna, si le cambiamos el pH a un pH completamente distinto al que está, por decir, si está pH de 3, le ponemos a un pH de 10. Le estamos cambiando las cargas a la proteína y por lo tanto su conformación.
Y esa media luna, que estaba a pH de 3, al cambiar la pH de 10, se puede separar. Porque al cambiar de forma, ya no va a reconocer al ligando. A ver si eso quedó claro. Por lo tanto, la separación de proteínas se puede hacer por carga, no solamente por su forma, sino también por su carga. Estas cromatografías son muy útiles y son muy baratas de llevar a cabo. Sin embargo, hay otros métodos basados en la carga, y uno de esos es la electroforesis. La electroforesis se puede hacer también en diferentes soportes, como las cromatografías. Ustedes ya vieron en método de Sanger o Sanger que se pueden separar a los aminoácidos dinitrofenilados en una cromatografía en papel. También se pueden separar las sustancias en cromatografía en columna o en placa. Y eso es lo que vamos a ver. En el caso de la electroforesis puede ser en columna o en placa. Esta es una electroforesis en placa. Esta electroforesis en placa, vean ustedes qué bonita se ve. Lo que tenemos allí es cómo se hace la placa de electroforesis. Esto lo van a hacer ustedes hacia el final del curso y espero que ya podamos ir de manera presencial. Y si no, pues cuando menos lo verán aquí. Para hacer una electroforesis en placa, se usan unos aparatos que son los aparatos de electroforesis que están hechos del material transparente de plástico, y se construye la placa sobre el soporte. Es decir, tenemos, como ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, tenemos una charola que tiene un líquido, una solución de pH conocida, una solución reguladora. El soporte va a ser dos placas, a ver si lo puedo poner aquí, anotar, van a ser dos placas, vean ustedes. Esta placa del frente, esta, es una placa de plástico, que puede ser ¿de qué les dije? De esta cosa transparente. Bueno, pueden ser dos placas transparentes que se acomodan con el soporte, este soporte metálico, que las va a detener. Y ya que se pusieron las placas de plástico que van a formar el espacio, en el interior se le pone el gel. Esto que estaría aquí, todo esto es una solución de gel, de poliacrilamida, de sacarosa, de cualquier otra cosa, de cualquier sustrato. Se pone una sustancia que se va a gelificar, como si ustedes hicieran gelatina en su casa, pero en este caso es de poliacrilamida o de acarosa o de cefadex. Se pone allí la sustancia, se le pone el catalizador para que se gelifique, y entonces se va a formar un gel. Pero allí se pone también esto que va a dar lugar a estos pocitos, se pone lo que le llaman un peine, porque tiene, ¿cómo se llaman estos? Dientes, ¿sí? Ustedes se peinan con peines con dientes parejitos, también este tiene que ser de dientes parejos. Mi peine, no me sale muy bonito, pero este peine se pone cuando se va a gelificar, de manera que cuando se hace la gelatina, cuando se solidifica, aunque no esté totalmente sólida, pero cuando se pone viscosa, se saca este peine, se quita el peine, y entonces me van a quedar estos huequitos. Aquí están los huequitos. Estos se les llaman pozos. Le pueden llamar ustedes huecos, hendiduras, pozos, como quieran. En estos huecos se va a poner la muestra. Lo que tienen ustedes ahí es una micropipeta que está poniendo las muestras de color naranja o de color café clarito. La electroforesis se lleva a cabo cuando se prenden los electrodos. Aquí tenemos el electrodo negativo y aquí tenemos el electrodo positivo. Y entonces cuando se les da carga, si la proteína o las proteínas tienen carga, se van a mover dependiendo de la carga que tengan. En este gel, las proteínas que se van a mover hacia el polo positivo, ¿qué carga deben tener?
positiva o negativa. Negativo. Negativa. Y entonces ustedes van a tener una muestra de electroferograma como este. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pozos. En cada pozo se puso una mezcla. Vean qué enorme cantidad en la primera columna, qué enorme cantidad de proteínas tenemos. Claro que al llevar a cabo la electroforesis no se ve nada. Tenemos que revelar esa electroforesis. ¿Cómo la revelamos? Pues con alguna sustancia que dé color, por ejemplo. Si son proteínas, la podríamos revelar. ¿Con cuál reactivo general usaron ustedes para proteínas en reacciones de proteínas y aminoácidos? ¿Cuál fue el que les dio color? Con todas las sustancias que tenían grupo amino libre. Examen. Nidrina. Con inhidrina, gracias. ¿Quién me contestó? Yo, Pilar. Gracias, Pilar. ¿Qué otras con inhidrina se verían de qué color? ¿De qué color se verían, Pilar, si fueran estas manchas? Cuando es positiva la prueba, ¿de qué color se ve el reactivo de inhidrina? Morado. Morado. Gracias, Jimena. También se puede usar otro reactivo, un reactivo que reconoce proteínas porque reconocen enlaces peptídicos. ¿Cuál es? Reactivos de El Biuret. Biuret. O Biuret, como quieran decirlo. Aquí se puede reconocer también algunas proteínas, luego se reconocen cuando se ponen sustancias radioactivas, se revelan por radioactividad. Depende de qué sea lo que ustedes quieren. Lo más sencillo es un colorante como ninidrina. Entonces ustedes pueden ver que aquí en la primera columna hay muchísimas proteínas. Si nosotros estuviéramos separando, podríamos decir que las diferentes columnas son los diferentes pasos de separación. Primero tenemos todas las proteínas en la primera columna, todas las que obtuvimos de nuestra muestra. Vean que son muchísimas. De esas tenemos una. Y aquí lo pudieron separar por diferentes métodos, digamos, por cromatografía de exclusión de tamaño, por precipitación con sales, por precipitación con sales como sulfato de amonio, o con precipitación con protamina, que también es una sustancia que precipita proteínas. También lo podemos separar por una cromatografía de afinidad, y ven ustedes que tienen distintas. En la copia que yo les mandé de las proteínas receptoras de galactosa, ustedes veían ahí que 3 columnas solamente. La primera con sulfato de amonio, la segunda con una columna de intercambio iónico, y la tercera por una cromatografía de afinidad. Y ahí ya tenían solamente una única mancha. Aquí no. Aquí en la última columna tenemos estas manchas. Vamos a anotarlas. Vean ustedes, aquí tienen 2 manchas. Aquí tienen una, 2. Aquí tienen otra. Y aquí tienen otra. Entonces tienen 4 proteínas todavía. Ahí, ya cuando los tenemos en ese tipo de columnas, se puede recortar la columna y extraer la sustancia diluyendo. Claro que se pueden recortar desde el principio, desde acá, pero aquí tenemos demasiadas sustancias, pobres. Estas columnas se pueden hacer todavía más selectivas. Aquí se están separando por carga, pero estas columnas se pueden llenar de una sustancia que ya se llama SDS, sodium sulfate, sulfato de sodio. Dodesil quiere decir que tiene 12 carbonos. Ahí están los 12 carbonos. 11 metilenos y un metileno completo. Y a ese tiene unido un grupo sulfato con carga negativa. Y entonces estas electroforesis se llaman PAGE electroforesis. Ahorita no me acuerdo de qué quieren decir las siglas, no me voy a tardar en tratar de recordarlo, luego se los digo. Pero lo que va a tener la columna es que va a estar llena de estas sulfato de sodio. Si la columna está llena de sulfato de sodio, la columna está llena de cargas negativas. De tal manera que cuando hacemos la electroforesis,
no se van a separar por carga, se van a separar por tamaño. Porque como toda la columna tiene carga negativa, ahora las proteínas, no importa qué carga tengan, se va a poder separar por tamaño. Y entonces, aquí tienen ustedes una electroforesis en la cual se pusieron 8 proteínas de peso molecular conocido en la primera columna, y en la segunda columna se puso la proteína pura desconocida. No se conoce cuál es su peso molecular, sí se sabe cuál es la proteína, por ejemplo, la proteína fijadora de la lactosa. Y entonces ustedes tienen que al separar por electroforesis, cuando decir sulfato de sodio, las vamos a separar por su tamaño. Y como ponemos proteínas de peso molecular conocido, lo que tenemos allí son diferentes proteínas con peso molecular en daltones. Miosina con 200.000 daltones, beta-galactosidasa con 116.250, ovalbúmina con 45.000, lisozima con 14.400 y varias intermedias. Nuestra proteína se va a mover dentro del electroferograma, dentro de la electroforesis, a un cierto sitio, de tal manera que vamos a poder ver cómo cuánto pesaría nuestra proteína desconocida si está entre ovoalbúmina de 45.000 daltones y anhidrasa carbónica de 31.000 daltones. ¿Cómo cuánto creen que tendría de peso molecular? Ustedes díganme, ¿cuánto? 38.000 más o menos. Más o menos. Muchas gracias, Luis. Más o menos ese sería el peso molecular. Para asegurarnos del peso molecular, lo que se hace es un gráfico con los datos que tenemos aquí. La distancia recorrida por cada una de las proteínas, se le saca el logaritmo, no es cierto, perdón, la distancia recorrida y en las abscisas, y al peso molecular, estos pesos 200.000, 97.400 de la fosforilasa del glucógeno, 31.000 de la anhidrasa carbónica, se le saca el logaritmo y entonces se obtienen los puntos que tienen ustedes allí, se busca la tendencia recta, se interpola la distancia en la que recorrió la proteína desconocida, a decir que aquí está la distancia, esta es la distancia que recorrió la proteína, y entonces la interpolamos y sacamos el peso molecular de esa proteína desconocida. Para eso sirven también las columnas. También hay otros métodos en base a carga de separar a las proteínas. Y este es uno de los métodos más finos para separar proteínas con diferente carga. Se llama enfoque isoeléctrico. Ustedes determinaron el punto isoeléctrico de la insulina, que espero que ya lo hayan encontrado. Y se me olvidó buscarle la fórmula, ¿sí la encontró? La fórmula para determinar el pH del último tubo. Se me olvidó en buscárselas. Pero ustedes la tenían que encontrar y determinar el pH que tenía el tubo 1, 2, 3, 4 y 5 de la mezcla de acetato y acético, el 1, 2, 3 y 4. El último tubo, el tubo 5, tenía solamente acetato. Se usa otra fórmula, no la de Henderson-Hasselbalch, para poder determinar el pH. Y ustedes vieron el tubo en el que tenían la mínima solubilidad. Punto isoeléctrico de cualquier sustancia, pero en particular de aminoácidos y proteínas son las que vamos a usarles. El punto isoeléctrico se dice que es el pH en el que la proteína no se mueve en un campo eléctrico, porque tiene la carga mínima de 0, la carga total, la carga sumando las cargas positivas con las negativas, tiene carga mínima de 0, y por lo tanto va a tener la mínima solubilidad y no se va a mover en un campo eléctrico. Si nosotros conocemos el punto isoeléctrico de las proteínas, por ejemplo, la pepsina, que es una enzima que se encuentra en el estómago, tiene un punto isoeléctrico menor de 1. Y tenemos a la hemoglobina con un punto isoeléctrico de 6.8, al citocromo C con un punto isoeléctrico de 10.7, a la lisozima con un punto isoeléctrico de 11,
podemos suponer cómo se van a mover en los diferentes valores de pH. Y entonces lo que se hace para separar proteínas por enfoque isoeléctrico es crear un gradiente de carga. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la ultracentrifugación se pueden hacer gradientes de concentración? Aquí lo que se hace es un gradiente de carga. Lo que se pone en el tubo, lo que tienen ustedes aquí en el tubo inicial, es que ustedes, déjenme anotar, lo que ustedes van a anotar aquí, es lo que se pone en el tubo, es una solución de pH 3 aquí abajo y una solución de pH 9 acá arriba. Y luego se ponen en un campo eléctrico, de tal manera que se va a formar un muy ácido y luego va a ser menos ácido y va a llegar a ser alcalino, alcalino. Pero no va a tener 3 abajo y 9 arriba, no. Va a tener 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4. Aquí ya sería un pH de 4. Va a seguir subiendo, pH de 5, pH de 6, pH de 7, pH, no los puse bien, pH de 8, pH de 9. ¿Sí? Y vamos a tener un gradiente de pH. Ahora sí, ya que tenemos el gradiente de pH, le ponemos la muestra y la volvemos a poner en un campo eléctrico. Y se van a separar las proteínas en esto que están ustedes viendo aquí. Muchísimas marquitas. Otra vez, esas marcas se puede cortar el tubo. Tenemos el gel con las proteínas en diferente punto, o si no es un gel, sino una solución acuosa, podemos romper el tubo picándolo en el fondo e ir sacando cada una de esas proteínas en diferentes tubos y las obtenemos de manera pura. Esa es una forma de llevar a cabo el enfoque isoeléctrico. No creo que tenga mucho problema, pero ¿alguien tiene alguna duda de esto? Si alguien tiene alguna duda, por favor, ahorita es el momento. Si no tienen dudas, nos vamos a lo que sigue. ¿Qué sigue? Lo que sigue es combinar diferentes técnicas. La técnica de enfoque isoeléctrico, que vean ustedes, aquí tenemos un tubo con diferentes proteínas, y ahora lo que vamos a hacer es colocarlas en un gel de poliacrilamida con SDS para hacer una electroforesis. El tubo que aquí está en vertical, el tubo del gel del enfoque isoeléctrico que tiene muchas proteínas, se pone sobre un gel de poliacrilamida SDS para llevar a cabo una segunda electroforesis. Y entonces, al poner las cargas, aquí vamos a poner las cargas, pues, tenía aquí, le ponemos las cargas y por valor de peso molecular se van a separar, aquí cada una de estas proteínas por su carga. Ahora me va a dar, como ustedes pueden ver aquí, diferentes proteínas. Ahí hay una, ahí hay otra. Y yo diría que estas son mezclas, porque las proteínas más puras me darían solamente puntitos. Esto es lo que se hace con el enfoque isoeléctrico y luego la cromatografía en gel. Y lo que vamos a obtener, ustedes me van a decir que no me lo creen, o si me lo creen, todas las proteínas que se obtienen de Escherichia coli, donde está se obtiene esta fotografía, en la cual tenemos el enfoque isoeléctrico de las proteínas separadas de Escherichia coli, después separadas por SDS electroforesis en gel de poliacrilamida. Aquí están todas las proteínas que pertenecen a Escherichia coli. ¿Alguno de ustedes sabe o tiene idea o me puede proponer cuántas proteínas creen que tiene la célula de Escherichia coli
¿Cuántas proteínas creen que tiene un cultivo de Escherichia coli? Que pueden tener diferentes, porque ya ven ustedes que hay diferentes cepas que pueden producir unas proteínas y otras, pero vamos a suponer una Escherichia coli, digamos, una que no es patógena. ¿Cuántas proteínas creen que tiene la Escherichia coli? ¿Cuántas creen? Eso estaría bien. 1000, Pues, ¿cuántas? 1000, Casi. Las proteínas de la Escherichia coli son alrededor de 3.200. Son muchas. ¿Ustedes ven ahí 1000 manchitas, Luis? ¿Tú ves ahí 1000 manchitas? ah, pues no creo, han de ser más. ¿Quién sabe? Porque ahí hay algunas partes que tienen manchas que no podemos poner. Por ejemplo, ay, no quiero dejar de anotar. Sí. Vean, aquí hay manchas de la electroforesis. Estas son, ¿cómo le llaman? Artificios de lo que estamos haciendo. Pero hay zonas donde hay manchas muy grandes, como esta. Hay algunas manchas que ya están más separadas, como esta, que tal vez la podríamos recortar y ver que es una única proteína. Entonces, es difícil verlo aquí, pero aquí están todas las proteínas de Escherichia coli, que se pueden recortar y se pueden eludir y se pueden separar. Por supuesto, en zonas como esta, pues está muy difícil que obtengamos una única proteína. ¿Sí? Pero podemos separar proteínas. Este es un método muy útil para separar proteínas, de combinar el enfoque isoeléctrico y la cromatografía con SDS, como está ahí puesto. Ahora, ya que se purificó una proteína, podemos tener su secuencia, y eso es lo que tenemos aquí. Fíjense ustedes, ¿qué proteína es esta? ¿Alguno la reconoce? Es una proteína hecha de una cadena de 21 aminoácidos y una cadena de 30 aminoácidos unidas entre sí por 3 puentes disulfuro. ¿De la insulina? La insulina. ¿Quién me lo contestó? Yo, Giancarlos. Giancarlos. Muchas gracias, Giancarlos. Fíjense bien. Esta fue la proteína que Frederick Sanger le determinó su secuencia de aminoácidos. Aquí tenemos la proteína en forma vertical. El extremo amino terminal de ambas cadenas está en la parte de arriba. La insulina inicia su cadena A con glicina y su cadena B con fenilalanina. Si ustedes a esta proteína le hicieran la determinación del aminoácido amino terminal por el método de Sanger, o de Sanger, o de Sanger, como lo quieran decir, yo le digo Sanger, por el método de Sanger, ¿qué dinitrofenilaminoácidos obtendrían primero? Voluntario, persona voluntaria o víctima, si no hay voluntario. De las personas que entraron primero. Todas las personas que entraron. Diana, ¿qué aminoácidos amino terminal obtendrías de la insulina? ¿Obtendrías uno solo? No. No. ¿Cuántos tendrías que obtener? 2. 2. ¿Cuáles? ¿Cuáles dinitrofenilaminoácidos? No obtienes los aminoácidos libres, los obtienes dinitrofenilados. ¿Cuáles? Ahí están puestos. Sería la glicina y la fenilalanina. No, no los obtienes libres, los obtienes dinitrofenilados. ¿Cómo se llaman? Sí obtendrías, tendrías que reconocer que los aminoácidos aminoterminales son glicina y fenilalanina, porque ahí están. Pero cuando tú los dinitrofenilas obtienes dinitrofenilglicina y dinitrofenilalanina, que las tendrías que reconocer en una cromatografía donde hubieras puesto los tipos de dinitrofenilglicina y dinitrofenilalanina. Por favor, tener cuidado de esto, porque así es como se determina inicialmente la secuencia de aminoácidos de la proteína. Lo primero que se hacía, que es lo que sigue ahorita de lo que vamos a revisar, es determinar
Ya que tenemos una proteína pura, lo primero que se hacía era determinarle su estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos. En el caso de la insulina, Sanger puso las bases para determinar la secuencia. ¿Qué fue lo primero que hizo él? Lo primero que tenía era la insulina pura. Estos métodos que estuvimos revisando son para obtener proteínas puras. ¿Cuáles métodos usó Sanger? ¿Quién sabe? Podemos buscarlos. Mínimo, obtuvo páncreas, sacó las células beta de los islotes de Langerhans y de ahí obtuvo la insulina. Fíjense que las células, como la Escherichia coli, que tiene alrededor de 3,000 proteínas, una célula de páncreas mínimo va a tener como 3,000 proteínas. De esos montones de proteínas, tiene que obtener solamente la insulina. Una de 3,000. Ya que tenía la insulina pura de bovino, que fue la primera que se determinó, obtenía insulina de páncreas de bovino, pura, ahora sí, ya que nada más tiene esa proteína, lo que hizo primero fue hidrolizarla para ver cuántos aminoácidos tenía esa proteína y cuáles. Esto lo que se hace es llevar a cabo una hidrólisis ácida, como la que les platicó la maestra Lulú, para la dinitrofenilemoglobina. No estaba dinitrofenilada la insulina, solamente la hidrolizó y entonces encontró que tenía glicina, isoleucina, valina, asparragina, histidina, glutamina, cisteína, tirosina, ¿cuál otro me falta? Arginina, fenilalanina, serina, treonina, prolina, y también determinó cuánto de cada uno de estos aminoácidos tenía esa insulina. ¿Cuáles y cuántos? Porque vean ustedes, la insulina no tiene triptófano. ¿O sí? Búsquenme ahí triptófano. ¿Tiene triptófano la insulina? No. No, la insulina no tiene triptófano. Entonces, lo que Sanger hizo inicialmente fue tomar a la insulina pura, hacerle una hidrólisis ácida, y el problema de hacer una hidrólisis ácida es que la hidrólisis ácida, entre otras cosas, destruye algunos aminoácidos, entre ellos el triptófano. Hizo una hidrólisis ácida, hizo una cromatografía con todos los aminoácidos, los 20 aminoácidos que pueden formar parte de una proteína. Vean que esta proteína tiene asparragina y tiene glutamina. El cuarto aminoácido de la cadena beta es asparragina, el 2, 4, 6. El quinto aminoácido de la cadena alfa es glutamina. Y cuando hacemos una hidrólisis ácida y rompemos enlaces peptídicos, tanto la glutamina como la asparragina tiene no enlace peptídico, pero sí enlace amida. Los enlaces peptídicos son enlaces amida. Entonces, una hidrólisis ácida también va a romper los enlaces amida. Después de hacer la hidrólisis, lo que se hace es una cromatografía, puede ser una cromatografía en papel, en la que se ponen los 20 aminoácidos tipo. Pero como asparragina y glutamina en una hidrólisis ácida se hidrolizan también sus enlaces amida, no vamos a poder obtener ni asparragina ni glutamina. Las vamos a obtener como aspartico y como glutámico. Se hace una primera cromatografía de una hidrólisis ácida. Como la hidrólisis ácida me está destruyendo los enlaces amida de glutamina y asparragina y me destruye el triptófano, también se toma otra vez la proteína pura y ahora se hace una hidrólisis básica. El problema con una hidrólisis básica es que se usa hidróxido de sodio concentrado y entonces este hidróxido de sodio concentrado rompe los enlaces peptídicos, pero también puede producir mezclas racémicas. En lugar de obtener L-aminoácidos, se pueden obtener D-aminoácidos, que al ponerlos en la cromatografía pues no van a salir
porque son de aminoácidos y no serían las muestras tipo. Sin embargo, con una hidrólisis básica, sí podemos obtener triptofano, por ejemplo, y entonces demostrar que la insulina tiene o no triptofano. A veces se hace también una hidrólisis enzimática. En tiempos de sangre todavía no se hacían las hidrólisis enzimáticas, pero después se hicieron, con que se rompen las proteínas. Las proteínas se pueden romper con proteasas. Proteasas que nosotros tenemos en nuestro organismo. Las proteasas van a romper todos los enlaces peptídicos, pero hay algunas proteasas que son muy específicas. Van a romper solamente algunos enlaces peptídicos. Por ejemplo, la quimiotripsina que se encuentra en el intestino de los mamíferos es una enzima que va a romper, primero que nada, los enlaces peptídicos entre aminoácidos aromáticos y los que sigan. ¿Cuáles serían los aminoácidos aromáticos? Ya no voy a preguntar voluntario, voy a preguntar por lista. A ver. Evelyn Estrada, ¿cuáles son los aminoácidos aromáticos? Que tienen grupo R con un anillo aromático. Si Evelyn no me puede contestar, su compañero de equipo, David Reyes, su compañero de equipo de ayer. David o Evelyn, ¿cuáles son los aminoácidos aromáticos? Bueno, uno de ellos es la fenilalanina. Y bueno, soy Daniel, no David. Sí, Miguel Ángel ya lo puso en el chat, ¿sí? La fenilalanina es uno de ellos, tiene un grupo fenilo. ¿Cuál tiene un grupo fenol? La tirosina. Triptófano. Miguel Ángel Martínez y se lo sabe. Se los tienen que saber todos ustedes. Tirosina, triptófano, fenilalanina. A ver, en esta estructura de la insulina, ¿hay fenilalanina, hay tirosinas, hay triptófanos? Triptófanos ya dijimos que no. Pero vean ustedes, aquí hay una fenilalanina. Aquí hay otra. La quimiotripsina rompería en el lado carbonilo del enlace peptídico. Recuerden que siempre leemos desde extremo amino hacia extremo carboxilo. Entonces, el extremo carbonilo de la tirosina rompería allí, rompería aquí, rompería aquí. Tenemos otro. Es que no sé, no veo. Aquí hay una fenilalanina al inicio. Déjenme mover esto. A ver si me dejo moverlo. No me dejo. No, ok. Entonces, ven ustedes, rompería del lado carbonilo de los aminoácidos con grupo aromático la quimiotripsina, me dejaría una fenilalanina libre, la del extremo amino de la cadena beta, me dejaría varios péptidos, unos péptidos más largos que otros, una fenilalanina libre, esta la fenilalanina 25, esta que está aquí, ¿sí? Y me dejaría péptidos. Después se usa otra proteasa que rompa en otro lado. Por ejemplo, hay una proteasa que rompe en el lado carbonilo de lisinas y argininas. Rompería, aquí hay lisinas, muchachos. Ven, aquí hay una lisina. Déjate, no me quiero. Oh, fíjense aquí. Aquí quiero que me los rompa con otro color. Fíjate, ¿por qué no me dejas usar otro color? No me quiere dejar. Oh, caramba. Yo quiero usar otro color y no me deja. No me quiere dejar. Oh, bueno, entonces lo voy a romper con doble raya. Fíjense ustedes. Donde hay lisinas y argininas, me va a romper. Aquí rompería. Déjate, no me quiere dejar. ¿Por qué no me quiere dejar?
Ahora sí, a ver. Ujú. No me quiere dejar hacer lo que yo quiero, ¿no? Aquí ya las teníamos con lisinas y argininas, a ver si ahora sí me dejas anotar en este color, donde hay, quedamos que lisinas y argininas. Yo había visto una lisina que está aquí, ven, si lo usamos con lisina me va a romper aquí, me va a dejar toda esa cadena polipeptídica unida por enlaces disulfuro, porque no la he roto, y me va a dejar un aminoácido libre que es la alanina. Esta es una manera de separar péptidos de una proteína totalmente pura. Y entonces vamos a poder hacer un rompecabezas, a ver si se ve. La determinación del peso molecular de la proteína puede hacerse por alguno de estos métodos. Lo más importante es conocer su composición. Su composición es, como les dije, se puede hacer con una hidrólisis ácida o una hidrólisis alcalina. Ya que se conoce la composición, ahora lo que necesitamos es secuenciar, es decir, ordenar los aminoácidos que obtenemos. Les voy a poner estas cosas, les voy a poner este otro sistema para separar proteínas, para separar los aminoácidos de las proteínas. Ya que tenemos la proteína pura, se le puede determinar su peso molecular, su secuencia de aminoácidos, es decir, su estructura primaria. Como se hace con muchísimas sustancias orgánicas, se le puede determinar su punto de fusión. Se puede determinar si su estructura es fibrosa o globular. Y conociendo la secuencia de aminoácidos, se puede conocer el gene que la codifica, el gene o gen. Y ahorita que ya hay muchas posibilidades de hacer secuencias genéticas, se puede, conociendo el gene, usarlo para diferentes cosas. Por ejemplo, se puede saber en las personas que tienen alguna enfermedad genética, como la fenilcetonuria o como la enfermedad de galactosemia, que no se produce una enzima. Se puede saber qué gen es el que le falta. Y si le falta, se puede intentar introducirlo, que sería una cura de una enfermedad genética, introduciendo un gene. Todavía esto se está haciendo con mucho cuidado, con muchas prevenciones, con muchas precauciones, pero sirve para muchas cosas. Tener una proteína pura sirve para utilizarla. Por ejemplo, introducir insulina a las personas que no producen insulina. Por eso es tan importante. Y ahora se utiliza insulina obtenida por DNA recombinante. Es decir, es una insulina transgénica. Para los que le tienen miedo a los transgénicos, por eso quiero que ustedes conozcan qué cosa es un organismo transgénico. La insulina que se vende, la insulina que ustedes usaron para determinar el impulso eléctrico, se obtiene por DNA recombinante. Por eso es muy importante conocer su secuencia para poder saber cuál es el gen que produce la insulina. Y después vamos a ver cómo se hace esto de introducírselo a bacterias para que las bacterias trabajen para nosotros y produzcan insulina. Las bacterias no requieren insulina, no la producen. Entonces, a bacterias de Escherichia coli se les ha metido el gen o gen de la insulina para que produzcan insulina. Nosotros la cosechamos, la purificamos. Nosotros, yo no lo hago, pero no todos nosotros lo hacemos, cuando menos debemos saber cómo lo hacen. Y una vez tenida pura, se puede usar para el tratamiento de las personas. No solamente la insulina, también se sintetiza en hormona de crecimiento, también se sintetizan otras sustancias que se requieren, algunas vitaminas, que se requieren para las personas y que son muy caras de obtener de manera anterior, como se hacía con estos métodos de purificación. Entonces ahora se pueden obtener de esa manera. Conocer los niveles estructurales nos permite saber mucho de las proteínas, la secuencia de aminoácidos, su solubilidad,
su estructura tridimensional cristalina, sus cambios en su secuencia, y esos cambios en la secuencia se llaman mutaciones. Podemos conocer sus proteínas mutadas. Por eso nosotros necesitamos que la proteína esté pura, para determinarle su estructura primaria, y conociendo su estructura primaria, se podría proponer su estructura secundaria y su estructura terciaria. Todas las proteínas tienen estructura terciaria, y en algunos casos se puede conocer la estructura cuaternaria. Este es el tema de representación, entonces les voy a dejar de compartir este, y les voy a compartir el otro. Déjenme ver si lo tengo aquí. No les voy a poner gran cosa, nada más quiero que ustedes vean. Algunas cosas no. Esta la quiero dejar de compartir. A ver si me deja compartir esta otra. Esta nada más tiene un par de figuras. Pero esto quiero que vean ustedes unas cosas interesantes de esto. Esta sería la secuenciación de las proteínas. Nada más tiene 4 figuras, pero quiero que las vean. Es que esta no la terminé. Secuenciación de proteínas. Esta no la tengo completa, pero aquí sí, vamos a ver. Necesitamos la proteína pura. La proteína pura se hidroliza, ya se lo repetí, con hidrólisis ácida, básica o enzimática. Y después se hace una cromatografía con HPLC. Esta cromatografía de HPLC no creo que ustedes la hayan visto, ya la revisaron en alguna otra materia. HPLC son las siglas de cromatografía líquida de alta presión. ¿Ya la habían visto anteriormente? No. No. Bueno, ya vimos las cromatografías en columna. La cromatografía líquida de alta presión, HPLC, son columnas muy delgadas, muy pequeñas, generalmente muy largas, en las cuales se pone el soporte, se llenan de líquido y luego se les ejerce presión. Perdón. La presión se ejerce con una bomba de presión. Y lo que hace es que manda las sustancias a través de la columna, y como quedamos en las columnas que habíamos visto, se van a ir separando por tamaño. En este caso, se hace la presión y entonces salen primero, y salen muy rápido, las de diferente tamaño, dependiendo de la solución eluyente, el regulador. Esta cromatografía líquida de alta presión se hace con un revelador. La columna de cromatografía está conectada a una zona donde se lleva a cabo una reacción química. Por ejemplo, podría ser una reacción de dinitrofenilación para que obtuvieran dinitrofenilaminoácidos. Generalmente lo que se hace no es la reacción de dinitrofenilación con el dinitrofluorobenceno, sino que se hace con el reactivo de Edman. La maestra Lulu se los debe haber dejado de investigar para la práctica de sangre. ¿Sí vieron cuál es el reactivo de Edman? No necesito que se sepan la fórmula, pero sí que sepan cómo se usa. ¿Sí lo hicieron o no lo hicieron? Se hace una cromatografía, vamos a ver, la cromatografía líquida de alta presión, y ahorita vemos lo que les estoy diciendo. Fíjense, ya que se hizo la hidrólisis ácida básica o enzimática, lo que tenemos es una mezcla con aminoácidos libres. Es una solución que tiene una mezcla de aminoácidos libres. Esa solución en cantidades muy pequeñas, por eso se usa mucho el HPLC, en microlitros va a ir la solución de los aminoácidos que obtuvieron ustedes de la hidrólisis, de cualquier tipo que sea, se introducen en el HPLC. Antes de usar el HPLC, se usaba el método de Sorensen. Por eso, para la práctica de curvas de titulación de aminoácidos, que varios de ustedes pusieron en sus informes, el reactivo de Sorensen que es el formol, cuando lo hicieron reaccionar con el aminoácido lo pusieron mal,
Por favor, se forma dimetilolglicina, no lo que muchos de ustedes pusieron en sus informes. La dimetilolglicina cambia la estructura de la amina, del amino de cada aminoácido, para darme una amina terciaria. Por lo tanto, cambia la curvatura. Y eso lo vamos a ver ahorita que veamos esto de la hidrólisis ácida. Después de la hidrólisis, cuando se hace la cromatografía de HPLC, lo que se obtiene, por favor, fíjense, es en la siguiente figura. Lo que tenemos allí, aquí en esta figura, es el volumen de elusión en las abscisas. Y en las ordenadas, esto sería un gráfico, tenemos absorbencia o absorbancia, como quieran decirle. Nosotros en general le llamamos absorbancia. Lo que tenemos en la parte de abajo de esta figura es que primero se pasan todos los aminoácidos, que se llaman aminoácidos patrón o estándar, se pasan por la columna y entonces se eluye con tres, a ver si me deja anotar, con tres reguladores distintos. Vean, regulador primero con un pH de 3.5 y van a salir algunos aminoácidos. Se cambia el regulador a uno de pH de 4.25. Maestra, está sonando la alerta sísmica por mi casa. Salga, por favor. Sí, por la mía igual. Igual. Por acá no está sonando, pero entonces, por favor, apaguen lo que puedan. Nos vemos en un rato. Ah, no es cierto, nos vemos mañana. Espero que su examen ya haya terminado lo de la alerta sísmica, sí ya está sonando acá también. Entonces, por favor, nos vemos mañana. Lean la práctica y nosotros lo ponemos. Adiós.